Sean bienvenidos amantes de lo morboso, lo macabro, lo aterrador y lo putrefacto a una nueva reseña monstruosa por The Monster Mash. Yo soy The Monster Mash, de nueva cuenta, bienvenidos a mi cripta. Estamos de vuelta a estas reseñas monstruosas después de habernos tomado un par de semanitas de descanso por estas vacaciones decembrinas, pero no se preocupen porque regresamos con fuerza. Y lo hacemos para hablar de una película que solamente tiene dos opciones: o la van a amar o la van a odiar. ¿Quieren saber de cuál es? Quédense en este canal para descubrirlo. Bueno, pues nos referimos a nada más y a nada menos que a Speak No Evil del año 2022, dirigida por Christian Tafdrup. Una cinta que curiosamente es nuestra primera recomendación del 2023, pero que fue una de las últimas películas que vimos del año 2022 y una de las mejores de ese año. Se trata de una película de terror y de suspenso que, como ya dijimos, va a dividir a muchos de ustedes. Pues tal vez la mayoría lo va a tomar como una cinta que no es de terror y otros que es 100% de terror. Algo como lo que pasó con Hereditary, pero para eso vamos a hablar un poquito más adelante. Antes que nada hay que saber la trama de la cinta, y la trama es la siguiente. Una familia conformada por un padre, una madre y su hija gustan de vacacionar en diferentes países, pero también de hacer amistades a donde quiera que van. Sin embargo, en una ocasión, en uno de estos viajes, en una de estas vacaciones, conocen a otro matrimonio conformado también por un padre, una madre y un hijo, con quienes rápidamente conformarán una amistad, o al menos tendrán cierta confianza como para aceptar la invitación de este otro matrimonio de ir a pasar un tiempo con ellos en su casa. Sin embargo, cuando deciden ir a pasar unas pequeñas vacaciones con ellos, es cuando todo comenzará a ponerse bastante macabro. Pues más temprano que tarde se darán cuenta que este otro matrimonio, a pesar de que ya los tiene alojados en su casa y los trata como unos buenos invitados, o al menos tratan de ser los mejores anfitriones, también comienzan a tener comportamientos demasiado oscuros, retorcidos, perturbadores y misteriosos. ¿Por qué se comportan de esta manera? ¿Cuál es la finalidad de haber invitado a esta familia a este hogar? Bueno, pues eso lo tendrán que descubrir ustedes, monsters. Ya saben, van a tener que ver la cinta, pero les aseguramos que es una película que les va a volar la cabeza. Bueno, monsters, una vez ya sabiendo la trama, volvemos a hacer énfasis en que Speak No Evil se trata de una de las mejores películas del año 2022, un año que ustedes no me dejarán mentir, ha sido uno de los mejores años para el cine de género. Vimos un sinfín de películas bastante buenas, tanto en el cine como aquellas que se estrenaron en plataformas de streaming, y Speak No Evil no viene a ser la excepción. Estamos seguros que les va a gustar, o al menos los va a hacer pensar cuando la vean en qué clase de película están viendo. ¿Será de terror? ¿No será de terror? Es algo que ustedes van a tener que decidir. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en los últimos años ha habido películas que se inclinan más por un terror psicológico, por algo que nos hacen sentir, y no tanto por lo que vemos, no tanto por lo que miramos explícitamente en imágenes como monstruos, fantasmas, espectros, asesinos y demás, sino es más por lo que nos hacen sentir. Son películas un poco más profundas que van más allá de lo visual, se centran más en lo anímico, que algunos tal vez han definido, o al menos a mí no me gusta esa definición, como terror elevado, que es un terror tal vez un poco más profundo, más crítico, no sé cómo definirlo, pero que no se centra tanto precisamente en lo que vemos, sino en lo que a uno como espectador nos hace sentir. Es un miedo más interno que un miedo de sobresalto, de susto, de brincar con escenas. Y esta película entra en esa categoría. Por eso menciono que si es una película de terror o no, para mí lo es 100%, pero es algo que ustedes van a tener que decidir conforme a lo que les haya hecho sentir. Sobre todo porque se trata de una película que no es un spoiler, pero sí es una advertencia. No tiene monstruos, no tiene fantasmas, no tiene gore, no tiene nada de lo que a lo mejor muchos estamos acostumbrados a decir que es cine de terror para pensar que es terror, sino que es un filme que se centra principalmente en tener un gran suspenso, una enorme tensión, momentos que nos causan gran desesperación e incluso por ratos llega a ser bastante claustrofóbica, lo cual
sí llega a hacer que todo en conjunto nos llegue a hacer sentir un sentimiento, valga la redundancia, de bastante extrañeza. Pues precisamente llega un momento en el que no sabemos qué es lo que está pasando en la cinta, o al menos por qué cada uno de los protagonistas se comporta de la forma en que lo hacen. Por lo cual podríamos decir que Speak No Evil, al menos así podríamos decirlo nosotros, es un filme que se inclina más por el terror psicológico que cualquier otro subgénero. ¿Cuáles son los motivos por los que pensamos esto? En primera, porque es un filme que es un drama familiar. Se centra precisamente en una familia no tan disfuncional. Bueno, hay dos familias en el filme. Una que no es tan disfuncional o que trata de no serlo, y otra que es totalmente disfuncional. Aquí lo que es interesante es ver cuáles son las diferencias entre una y otra familia, principalmente en esa familia que invita a esta otra a pasar unas vacaciones con ellos. Pues, como habíamos dicho en la trama, esta otra familia comienza a tener comportamientos bastante extraños, incluso retorcidos, que son bastante incómodos, no de ver, sino de asimilar. Pues aunque en un principio se nos muestran como estos anfitriones que tratan de hacer lo posible porque sus invitados se la pasen bien en su casa, poco a poco, pero de una forma abrupta, comienzan a cambiar sus actitudes de una forma tranquila e incluso agradable a una forma bastante deplorable. Al ver cómo se tratan unos con otros, pero principalmente cómo tratan los padres de esta familia de los anfitriones a su hijo, lo que hará sentir no solamente incómodos a la familia invitada, a papá, mamá e hija, sino a nosotros como espectadores, ya que vemos cómo pasan de ser alguien totalmente serviciales a ser personas completamente manipuladoras. Pero lo peor del caso no es ver cómo esta segunda familia comienza a controlar a la primera. Lo más desesperante, lo más claustrofóbico es ver precisamente cómo la familia que es invitada a pasar un tiempo en esta casa acepta totalmente los comportamientos de esta otra familia, a pesar de que ellos saben que no hay nada bueno ahí, a pesar de que saben que les espera algo malo quedándose en esa casa. Uno llega a sentir una enorme desesperación con los protagonistas, con los buenos, ya que si uno se encontrara en la situación que están viviendo ellos, uno simple y sencillamente saldría corriendo de esa casa, diría, no, aquí hay algo malo, yo no me pienso quedar aquí, y sin embargo, esta otra familia decide quedarse pese a todos los comportamientos, pese a todas las decisiones, sigue quedándose como invitada en casa de esta segunda familia. Pero obviamente es gracias a esto, a que los villanos de la película manipulan a los protagonistas y a que los protagonistas no escapan de los villanos a pesar de que saben que tienen que huir de ahí, que Speak No Evil logra causar toda esta tensión, todo este suspenso, este terror que les digo no es algo visual, sino es algo anímico, es una desesperación tal, por lo que la película es bastante buena, ya que se trata de uno de estos filmes en los que uno como espectador quiere gritarle a la pantalla, mira, lárgate de ahí, vete de ahí, no estás viendo que le van a hacer un daño a tu familia y tú sigues empeñado en creer que algo bueno va a pasar. Esas son las buenas películas monsters, las que hacen que uno como espectador se adentre demasiado en la trama como para sentir lo que están sintiendo los protagonistas en esos momentos de terror. Sin embargo, es por esto mismo que decimos que tal vez para muchos de ustedes esta cinta no va a ser considerada de terror, ya que a lo mejor algunos se van a inclinar más a posicionarla en el género del suspenso o del thriller que del terror, aunque como decimos nosotros se trata más de una película de terror psicológico que de otra cosa. Incluso para poner un ejemplo más claro, no tiene la misma trama de Hereditary, no, ni siquiera hay elementos sobrenaturales, un pequeño spoiler. Hereditary tiene estos elementos sobrenaturales, Speak No Evil no los tiene, pero en cuanto a la forma en que lleva el ritmo, en cuanto a la forma en que ocurren las cosas, cómo va evolucionando la trama, cómo va evolucionando el terror, Speak No Evil es un filme que recuerda precisamente a Hereditary porque hace lo mismo. Al principio estamos viendo un drama familiar y después se vuelve algo totalmente retorcido. Entonces es justo por eso que pensamos que tal vez muchos de ustedes, o al menos varios, van a inclinarse por decir que Speak No Evil no es terror, sino es un drama familiar.
pero eso no quiere decir que la película no sea terror. Pero bueno, a final de cuentas, ustedes son los que van a decidir si Speak No Evil es terror o no, aunque sí lo es. Así que esperamos que esta reseña monstruosa haya sido lo bastante interesante o ambigua tal vez, como para haber llamado su atención y quieran ver esta película. No olviden que si quieren estar enterados con lo más reciente del cine de terror como noticias, reseñas, trailers, pósters y demás, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook y The Monster Mash 92 en Instagram. Aunque tenemos un anuncio importante que hacer, y ese es que muy probablemente ya vamos a tener que cerrar nuestro Facebook, porque Facebook precisamente nos está poniendo bastantes restricciones, así que en el menos en estos tiempos vamos a estar más activos en Instagram, algo que es bastante bueno, pero que también nos duele mucho sabiendo que en Facebook ya íbamos a llegar a nuestros 100.000 seguidores. No se preocupen, si cerramos The Monster Mash en Facebook lo vamos a volver a abrir. Como Jason Borges, vamos a regresar cuantas veces sea necesario. En fin, esperamos que esta reseña monstruosa les haya gustado. Síganos en ambas redes sociales, también aquí en YouTube, para estar enterados de más recomendaciones de cine de terror. Mil gracias por seguir escuchando, se los agradecemos como no tienen idea. De nuestra parte ha sido todo, manténganse horrorizados.